Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que me asistem. Hola, mis hermanos, ustedes que me están viendo, buen día para todos. Nosotros vamos a comenzar nuevamente un tutorial, solo que esta semana vamos a comenzar con un volumen nuevo, el volumen 6, que es, y el tema general, los ministros del nuevo pacto. Y el tema de este volumen del libro 6 es embajadores de Cristo. Entonces vamos a comenzar hoy con la semana 1, el día lunes y así hasta el domingo. Vamos a comenzar entonces en el día lunes, en la semana 1. Nosotros tenemos como título escogidos para representar a Dios. Entonces aquí hay algunos ítems importantes, por ejemplo, calificaciones y requisitos para ser estos embajadores de Cristo y también ministros del nuevo pacto, que es un prerequisito para ser embajadores de Cristo, pero el enfoque no está en la obra que un ministro puede hacer y sí en su vivir. Y después nosotros vemos que necesita tener la comisión de Dios. No tiene sentido que usted esté preparado, pero usted no tiene encargo. Entonces usted necesita tener este encargo, este amor por la palabra y también amor por la comisión que Dios te dio y honrar esto. Después también nosotros en este mismo día lunes vemos que Dios es la autoridad más elevada del universo. Si Él es la autoridad más elevada del universo y Él le dio toda la autoridad al Hijo, entonces el Hijo tiene toda la autoridad y tiene todo el derecho de enviarnos para la predicación del Evangelio. Vamos a leer Mateos 29:18. Aquí dice: Jesús, aproximándose, les dijo: toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Aquí entonces, gracias al Señor, toda la autoridad le fue dado al Señor, al Hijo de Dios, en los cielos y en la tierra. No es solo en la tierra que Él tiene la autoridad. Él tiene también la autoridad sobre el cielo. Gracias al Señor, esta autoridad es sobre todo el universo, toda la creación de Dios. Versículo 19, que es la continuación, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Miren aquí, cómo Él tiene la autoridad, el Padre le dio la autoridad al Hijo, entonces Él puede darnos la autoridad a nosotros. Y el orden que Él dio es que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolas a todos los que se convierten a Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este primer punto es predicar el Evangelio. Donde las personas están, debemos predicar el Evangelio. Y segundo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el Evangelio. El Señor nos dio toda esta autoridad. Entonces usted no tiene que tener miedo de contactar a las personas. Dios te dio toda la autoridad. No tenga miedo. Puede predicar el Evangelio. Y también después que la persona se convierte, entonces debemos enseñarles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha ordenado. Eso quiere decir, a través de apacentar, a través de cuidar, llevar este nuevo convertido a la palabra del Señor, que él pueda de a poco ya tener experiencia con el Señor, aunque sea al comienzo, pero es así que se comienza. Bueno, vamos para el día martes entonces. En el día martes, el título es La gloria de ser enviado. Aquí nos dice entonces, nosotros fuimos enviados. Primero, embajador de Cristo. ¿Quién es?
Él es un enviado. Él tiene la comisión de Dios, Él tiene la autoridad que Dios le confió, entonces Él es enviado. No es para estar parados sin hacer nada, es para que nosotros pongamos el pie para andar y predicar el Evangelio. Entonces aquí voy a leer un versículo que está en Juan 20:21, que dice muy bien esto. Les dijo Jesús otra vez: pase a vosotros, así como me envió el Padre, yo también os envío. Entonces nosotros vemos aquí que nosotros somos enviados. ¿Quién es embajador de Cristo? Es un enviado. El Señor tiene el objetivo para nosotros. Entonces el Señor nos envía. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos estar dispuestos a ser enviados por el Señor. Y después, en Mateos capítulo 10, versículo 40, dice así: quien me recibe, recibe al Señor. Y quien lo recibe, recibe a aquel que lo envió. Quien me recibe a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces esto es sensacional, porque nosotros no hacemos nuestras propias cosas, hacemos porque el Señor nos envió. Esto nos da una base muy fuerte para que nosotros salgamos a predicar el Evangelio. Después vamos a ver un versículo que está en Lucas 10:16, un versículo muy cortito para reforzar lo que estamos diciendo. Dice así: el que a vosotros oye, a mí oye. El que nos oye, cuando nosotros abordamos a alguna persona y nosotros comenzamos diciendo: ¿puedo orar por usted? Y si la persona atiende nuestro pedido y recibe una oración, él dice así: está recibiendo al mismo Señor. Aquí dice nuevamente Lucas 10:16: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es toda una cadena. El Padre es la fuente. El Hijo, Dios le dio toda la autoridad. Y el Hijo es el que nos envía. Si la persona no nos recibe a nosotros, no está recibiendo al mismo Señor ni al Padre. Pero necesitamos estar animados y así predicar el Evangelio. Después hay otro ítem que aquí muy importante que yo saqué del martes, es responsabilidad de un embajador. Primer punto, no debemos considerarnos pequeños o débiles. No es nuestra condición que determinará si seremos embajadores o no. No depende de nuestro sentimiento o pensamos si somos dignos o no somos dignos. Mi condición dice que yo no estoy bien, que no puedo asumir esta función de embajador de Cristo. Pero esto no depende si somos débiles o nos sentimos pequeños. Es Dios quien escoge, es el Hijo quien escoge, no es la condición. No depende de nuestra condición. Y otro ítem, su fuerza viene de aquel que lo envió. Entonces, nuestra fuerza viene de aquel que nos envió. Entonces, el versículo está en 1 Corintios 13:4. Perdón, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros.
Gloria a Dios. Nosotros vivimos por el poder de Dios, no por su poder. Usted no tiene ningún poder. Nosotros somos débiles y pequeños, pero si asumimos esta función, entonces quien nos da el poder es Dios. ¿Está bien? Y otro ítem que yo saqué del día martes: no importa quién somos, sino a quién representamos. Nosotros somos enviados para representarlo. Esta frase yo encontré muy importante, muy crucial. No importa quiénes somos, si usted es débil, es pequeño, no importa. Y sí, a quién representamos. Fuimos enviados para representarlo. Entonces, el autor de esta semana, que es el hermano Miguel Ma, él hizo una analogía, un ejemplo. Yo encontré muy fantástico esto. Dice que si yo fuese enviado por el presidente de la República para representarlo en una asociación de industrias, entonces, a pesar de no ser nada, pero yo estoy allí representando al presidente, entonces esta asociación industrial, ellos van a tratarme de otra manera, porque yo soy el representante del presidente de la República allí. Entonces van a dar para que yo hable, vamos a darme el sentarme en lugares de honra, ¿no es así? Entonces esto es representar. Entonces usted no hace nada, pero usted está allí representando a alguien muy elevado que usted. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos representando al mismo Dios, que es el dueño del universo, del cielo y de la tierra, ¿no es verdad? Y él citó también otro ejemplo. Si yo voy a representar a un comerciante de un negocio de la esquina, ¿alguien me va a oír? No, no es verdad. Entonces, miren, hermano, ¿a quién estamos representando? Es al mismo Dios. Entonces estamos aquí para representarlo. Vamos para el día miércoles. El día miércoles tiene como títulos embajadores reconciliados con Dios. Para representarlo necesitamos primero conocerlo, lo que le agrada y lo que él piensa. Esto es muy importante. Esto viene a través de nuestra comunión con él y a través de nuestras experiencias en el día a día, en la palabra, en la práctica, y entonces vamos a conocer a nuestro Dios cada vez más íntimo, conocerlo mejor. Y otro punto es que haber tenido experiencias de la reconciliación, entonces como embajadores de Dios, nosotros necesitamos, antes de pedir a las personas que se reconcilien con Dios, nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Entonces, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente Él nos reconcilió consigo mismo, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué honra, hermanos! ¡Qué gloria! Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, qué Dios maravilloso es este. Él entonces nos dio esta palabra de la reconciliación y Él nos dio este ministerio de la reconciliación. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Es llevar a los hombres a reconciliarse con Dios. En el día a día debemos reconciliar los hombres a Dios. Esta es nuestra función. Él explica que la primera reconciliación sucedió
cuando nosotros creímos en el Señor. Entonces nosotros por la fe creímos en el Señor, recibimos al Señor como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida. Entonces, esta reconciliación hecha por Cristo judicialmente, nosotros ya en aquel momento ya fuimos reconciliados. Sin embargo, nosotros necesitamos avanzar un paso más en la segunda reconciliación, ¿no es así? Entonces, este segundo paso de reconciliación está en el versículo 20 del mismo capítulo 2 Corintios capítulo 5. Dice así: que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por intermedio nuestro. Voy a decirlo de nuevo: como si Dios rogase en nombre de Cristo. Dios está rogando al pueblo por intermedio nuestro. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, Él necesita rogarnos a nosotros de conciliarnos con Dios, porque las personas cuando ganan al Señor, el Señor siendo su reconciliación en el aspecto judicial, no está muy contento, está salvo, está feliz. Él es hijo de Dios ahora, pero Él no quiere avanzar. Él quiere parar en aquel estado inicial. Entonces, ahí entra a cada uno de nosotros para ayudarlos, a exhortarlos a que no se queden parados, no quede contento allí. Necesita avanzar en el sentido de reconciliarse nuevamente con Dios. Y esta reconciliación es la reconciliación orgánica, que necesitamos de ella todos los días. Ahí hay un ítem que dice así: pensemos como Él piensa, queremos lo que Él quiere y apreciemos lo que Él aprecia. Entonces necesitamos pensar como Él piensa, querer como Él quiere, Él desea, y apreciar lo que Él aprecia. Esto es conocer a nuestro enviador. Solamente así podemos ser un fiel embajador de Cristo. Tenemos algunos versículos aquí, que es 1 Corintios capítulo 2, 16, que dice así: por quien conoció la mente del Señor, o quién fue su consejero. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, conocer al Señor es conocer la mente de Cristo. Esto es muy importante. Esto viene con nuestra experiencia con Él, nuestra comunión individual, también nuestro vivir con los hermanos y hermanas en la vida de la iglesia. Nosotros vamos cada vez más a conocerlo más. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Israel, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Esto se refiere a la propia experiencia en la carrera de Pablo. Él era hebreo de hebreos, él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu guerrera, hebreo de hebreos. Él no soltaba eso, pero más cuando él encontró al Señor Jesús, él disfrutó de la superioridad del conocimiento de Cristo. Ahí no tuvo más manera. Él dejó todo, consideró todo aquello como basura. ¡Qué maravilla! Entonces, esta superioridad del conocimiento de Cristo es lo que nosotros necesitamos perseguir día a día. El Señor es tan vasto. Él es comparado como la buena tierra de Canaán, que es un territorio enorme, ¿no es verdad? Entonces, día a día estamos solo experimentando poco a poco de esta tierra. Tiene una inmensidad para disfrutar, para explorar. Entonces, versículo 13, Pablo dice así: hermanos, en cuanto a mí, no juzgo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que están adelante. Entonces, nuestro pasado es un problema para nosotros. Siempre estamos mirando al pasado, recordando del pasado. Hermanos, debemos tomar esta actitud de Pablo, no mirar más al pasado, mirar al frente, mirar para las cosas que están enfrente de nuestro. Aquí dice, prosigo a la meta. Esto es un buen embajador. Siempre miren hacia adelante. Un buen embajador no habla sus propias palabras. No hace nada por sí mismo. Después otro ítem. Solo presenta la salvación que él ya preparó, predicando el evangelio que recibimos de él. Necesitamos hacer una cosa: presentar lo que ya fue hecho por nuestro Señor. Nuestro Señor ya hizo todo. Dios, ya por amor al hombre, Él ya preparó todo. Todo está hecho. El Señor mismo dijo en la cruz, todo consumado es. Nosotros no necesitamos inventar, hacer algo más. Ya está todo hecho. Entonces, ¿qué hace un embajador de Cristo? Él solamente lleva estos hechos que el Señor ya realizó, las acciones como la redención, la salvación, todo eso, y presentarlas a las personas. Solo eso, no necesitamos hacer nada más, porque está todo hecho. Ahora pasamos al día jueves. El día jueves tiene como tema: el embajador es un mensajero fiel. Miren, un embajador es un mensajero fiel. La elección es de él. ¿Quién nos ¿Quién nos escogió? Fue Dios. ¿Quién nos escogió? Fue Cristo. La elección es de él. Constituyó en nosotros su palabra, su vida, su palabra, su espíritu y su autoridad, a fin de que lo representemos. Entonces, yo no pedí para ser escogido embajador de Cristo. Él es quien me escogió. El Señor me escogió. Entonces, yo tengo que ser fiel a esta elección. Por eso, Él nos constituyó con su vida. Por eso, Él nos constituyó con su palabra. Y por eso también nos dio su espíritu y también su autoridad, para así que podamos representarlo. Entonces, cuando usted va a hablar a alguien del Evangelio, no tenga miedo de qué hablar. Es solamente así. Usted solo abre su boca y el Señor coloca las palabras. Esto es un milagro. Yo ya experimenté varias veces eso. Yo no tengo nada para hablar, pero comienzo a hablar y el Señor comienza a llenar mi boca. Y también nosotros fuimos incentivados a abordar a las personas y decirles: ¿puedo orar por usted? El hermano Pedro nos incentivó hasta que dejar escapar esta frase de nuestra boca: ¿puedo orar por usted? Listo, ya está. Usted entonces va a tener que orar por las personas. Eso es muy bueno para nosotros. También otro punto es: el Señor inscribe una carta en nuestro interior. Esto está en 2 Corintios 3, 2 a 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, estando ya manifiestos como cartas de Cristo, producidas por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón. Esto es, en los corazones. Entonces, el Señor, antes de enviarnos, Él escribe en nosotros. Nuestro corazón no es tablas de piedra, aquello duro. Nuestro corazón es blando, es suave. Entonces Él puede inscribir, tienen sentimientos, sensibilidades. Él puede entonces escribir en nosotros.
Y aquello que está escrito en nosotros es estas palabras que están constituidas en nosotros y que podamos hablar a las personas. Dios ruega a los hombres que se reconcilien con Él, aunque ningún hombre pueda medir fuerzas con Dios. En Lucas capítulo 14, 31 al 32, aquí hay un versículo muy bueno. ¿O cuál es el rey al marchar a la guerra contra otro rey? ¿No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 hombres a quien con él irá con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Entonces, miren, hermanos, no fuimos nosotros que pedimos la reconciliación. En verdad, nosotros debemos pedir, porque somos débiles, somos la parte más débil, y la parte que va a vencer, el vencedor, es la parte de Dios, es la parte poderosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que pedir al Señor, buscar nuestra reconciliación con Él. Pero Dios es maravilloso. Él, siendo tan grande, tan poderoso, Él es quien viene a rogarnos a nosotros para que nos reconciliemos con Él. Y este verbo rogar es bien diferente de mandar, ordenar, dar una orden. No, rogar es cuando usted ya no consigue convencer la otra parte. Entonces usted le ruega de todo su corazón, todo su clamor, para que por favor se reconcilie conmigo. Dios está haciendo esto. A pesar de ser poderoso, Él pide para que nos reconciliemos con Él. ¿No es maravilloso? Esto es fantástico. Nuestro Dios es sensacional. No tengo palabras. Dios está abierto a la reconciliación. Después ruega como si implorase para que aceptemos la reconciliación. La importancia de nuestra intimidad con el Señor, solamente los que poseen un vivir íntimo de comunión con Él podrán ser embajadores fieles. Es de extrema importancia que desarrollemos una relación íntima con Dios por la oración y por la lectura de la palabra. Este punto, estos dos últimos puntos que yo les leí a ustedes, el autor, él tiene este encargo de llevarnos siempre a la comunión con el Señor, una comunión personal para tener una relación directa con el Señor, para que podamos conocerlo más y experimentarlo más. Él entonces dice así: es de mucha importancia desarrollar una relación íntima con Dios por la oración y por la lectura de la palabra. Entonces, el día viernes, el tema es representantes de la patria celestial. Nuestra patria está en los cielos, de donde también aguardamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pues nuestra patria está en los cielos, de donde también aguardamos nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Amados, os exhorto como peregrinos y forasteros que sois, a que os abstengáis de las pasiones carnales que hacen guerra contra el alma. Este último versículo que yo cité y que yo leí está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pero los dos versículos, primero Filipenses 3, dice que nuestra patria está en los cielos. Entonces quiere decir que esta patria que estamos viviendo en la tierra no es nuestra patria. Es verdad, no es nuestra patria. Estamos aquí temporalmente, aquí en la tierra. Pero la tierra no es nuestra patria. Entonces usted no puede
crear raíces aquí en la tierra. Entonces Abraham, por ejemplo, vivía de altar y de tienda. Toda su vida fue de altar y tienda. Altar para tener comunión con Dios, invocar el nombre del Señor, y tienda para que no fije su morada aquí en la tierra. Y otro versículo, 1 Pedro 2, él dice así que somos peregrinos y forasteros. Entonces, esta tierra no es nuestra. Nosotros pertenecemos a otra patria, gracias al Señor. Si el mundo os odia, saber que primero me odió a mí. Si fueses del mundo, el mundo os amaría. Pero como no sois del mundo, por el contrario, de él yo os escogí. Por eso el mundo os aborrece. Esto que terminé de leer está en Juan 15, 18 al 19. Aquí dice que el mundo no nos da bienvenidas, como no dio bienvenidas al Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Nadie lo reconoció, nadie lo buscó. Entonces el mundo nos odia. Esto se ve claramente. Ahora, si nosotros amamos al mundo, entonces nosotros estamos yendo en dirección incorrecta, porque el mundo no es nuestra patria, no es el lugar que vamos, no es el lugar, nuestro lugar permanente. Y el embajador debe estar siempre en contacto con su gobernante. Cuando surge una situación, él debe consultar a la autoridad que lo envió. Primero tenemos la oración, una forma de comunicación directa con Dios. Tenemos la palabra como nuestro manual y tenemos al Espíritu que nos conecta al reino celestial. Todo es para que tengamos comunión con el Señor. Entonces, esto aquí está, yo saqué del alimento diario del día viernes. Yo creo que podría ayudarnos bastante. No somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Gloria a Dios. Aunque vivamos tiempos difíciles, tenemos su palabra para suplirnos. Aquí tenemos Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que dice: habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces aquí la palabra dice que habite ricamente la palabra de Cristo, more en abundancia. Entonces, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, la palabra es nuestro sustento. Es ella quien nos mantiene vivos. Y después también tenemos segunda Timoteo capítulo 3:15, que desde tu niñez sabes las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces el autor de esta semana nos muestra la importancia de la palabra escrita, de la palabra sagrada, que podamos tener bastante conocimiento con la palabra, leer la Biblia diariamente, usar el calendario de lectura por año. Entonces, si nosotros hacemos esto, estamos llenando nuestro interior de la palabra. Y esto, primeramente, es el logos, pero cuando entra dentro de nosotros, ella se torna en rema. Entonces, cuando surge una circunstancia que es necesaria una palabra, esta palabra logos se transforma en rema, y esta palabra rema puede ayudar a usted y ayudar a otras personas. Vamos al día sábado.
El sábado tiene como tema las responsabilidades de los embajadores. Una de las funciones es cuidar de sus coterráneos y protegerlos en el país extranjero. Nuestra función como embajadores es cuidar de los hermanos, nuestros coterráneos, compatriotas del reino celestial. No somos la minoría, que son las minorías de este país extranjero en que vivimos. Entonces, recientemente, cuando hubo pandemia, había muchos ciudadanos brasileros esparcidos por todo el mundo, y ellos, en relación a aquellos países extranjeros, ellos eran peregrinos, eran forasteros en aquellos países esparcidos por ahí. Entonces, ahí entró la función de cada embajada de Brasil en esos países para repatriarlos a estos ciudadanos brasileros para Brasil. Entonces, la embajada tiene esta función de cuidar a sus conciudadanos de esos países para que todos cuiden de él. Mucho más nosotros, que somos representantes del reino celestial, nuestra patria celestial. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en la tierra? Nosotros cuidamos de los hermanos que son nuestros compatriotas, cuidando de ellos, protegiéndolos en una situación como esta, grave, que terminé de contar. Nosotros estamos allí para ayudarlos. Gracias al Señor. Otra función es tener sabiduría en el hablar. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ni una palabra corrompida, y sino únicamente aquella que fuera buena para la edificación, conforme a la necesidad, y transmita gracia a los oyentes. Entonces, nuestra boca, nuestro hablar es muy importante para nuestros compatriotas, para nuestros consiervos, es mejor consiervos. Debemos siempre tener una buena palabra que edifique, que anime, que levanta el ánimo, ¿no es verdad? Entonces nuestro hablar es extremadamente importante. Colosenses 4:5 dice así: andad sabiamente para los que son de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí nuevamente Pablo nos insiste en este versículo a predicar el Evangelio. Cualquier que sea la oportunidad, debemos aprovecharla. Es que nosotros perdemos muchas oportunidades. Nosotros tenemos que confesar esto. Pero aquí dice: andad sabiamente para con los que son de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra tiene que ser agradable, sazonada con sal. ¿Qué significa esto? Sal es para dar sabor. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, no puede salir una palabra sin sal, que no tiene ningún sabor. Entonces, nosotros necesitamos sazonar con sal. Y no es difícil esto. Es solo hablar de los hechos del Señor, de la belleza del Señor, del amor del Señor. Ya es una sazón extraordinaria. Todas las personas les gusta, son atraídas por esto. Vuestra palabra sea agradable, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, nuestro hablar es muy importante. Para hablar necesitamos estar almacenada la palabra de Cristo ricamente. El domingo dice aquí: somos cooperadores de Dios. Cooperadores de Dios.
Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Primera Corintios 3:9. Porque somos embajadores de Cristo, labranza de Dios, edificio de Dios, sois vosotros. Aquí nos muestra que somos colaboradores, cooperadores. Un embajador de Cristo también es un cooperador. Entonces el cooperador es aquel que ayuda, aquel que está junto. Entonces, ¿qué el principal hace? Nosotros hacemos juntos. Donde Él va, nosotros vamos. Entonces estamos siempre juntos. Entonces, y este que es cooperador, él necesita disfrutar de la gracia de Dios. Primera Corintios 15:10. Él dice así: por la gracia sois lo que sois, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué maravilla! Nosotros dependemos del Señor para todas las cosas. Él es quien prepara todo y Él coloca palabra en nuestra boca. Así, en esta cooperación, al final ya no eran los discípulos que cooperaban con el Señor, sino que el Señor quien cooperaba con ellos. Vean, si usted coopera con el Señor fielmente, usted está siempre practicando esto. Entonces nos va a llegar un punto como aquí está sucediendo con los discípulos. Vamos a leer Marcos 16, versículo 20. Así en esta cooperación, y ellos, habiendo partido, predicaron en todas partes, cooperando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Nosotros comenzamos cooperando con el Señor, observando cómo el Señor hace en determinadas situaciones. Entonces nosotros aprendemos eso y nosotros comenzamos a hacer lo que el Señor hace, aprendiendo del Señor, y el Señor termina cooperando con nosotros. Esto es muy valioso. Nosotros comenzamos de la nada, pero después el Señor coopera con nosotros. Esto es muy importante. Conclusión. Yo saqué del domingo esta parte aquí. Quiero leerles a ustedes. Dios necesita de personas con este corazón y nos escogió para esto, no por nuestra capacidad, sino por el poder de su vida, de su espíritu y de su palabra. No nos sentimos capaces de cooperar con Dios. Tener este sentimiento nos lleva a depender del Señor. Cada vez que somos enviados por Él, la sensación de incapacidad nos conduce a intensificar nuestra comunión con Dios, produciendo una cooperación de acuerdo con su voluntad. Espero que a ustedes les haya gustado y les haya ayudado a ustedes en este tutorial. Que el Señor los bendiga a ustedes y a todos nosotros. Jesús es el Señor.